de la segunda, tercera, cuarta, sí. La quinta edición ya no he visto si manejan todos los casos especiales del criterio de Ruth Hurwitz, pero en el Ogata lo manejaban muy bien. No me acuerdo otro libro que lo manejaran de esa manera, ¿no? En el Dazo no me acuerdo, en el de, en el de sistemas de control retroalimentado de la serie Jones tampoco lo vi, en el Cubo tampoco lo vi. Este, me gustaba mucho cómo lo maneja el Ogata, ¿no? Pero me acuerdo que era en la segunda edición, la edición en español, la segunda edición en español de México, ahí lo manejaban muy bien. En las otras ediciones no lo he visto. Este, por ahí tengo la quinta edición, pero no la tengo ahorita a la mano. Para que lo revisen, ¿sale? Busquen esa parte del criterio de Ruth Hurwitz y los casos especiales. No está difícil, solamente hay que tenerlos presentes para poderlos aplicar. Permítanme un momento. Permítanme. Perdón. ¿Sale? Entonces vamos a hablar hoy del criterio de Ruth Hurwitz. Está fácil el tema, no está muy complicado. Vamos a platicarlo y lo vemos. Bueno, ¿qué temas vamos a ver hoy o qué puntos se van a tocar? Vamos a platicar algo de introducción de sistemas de control. Vamos a ver el criterio de estabilidad absoluta de Ruth Hurwitz y un ejemplo de aplicación y la actividad que les voy a dejar, ¿sale? Para el día de hoy. Bueno, primero hablaremos de estabilidad. Uno de los problemas que tenemos en control, o más bien el problema principal que tenemos en control, o el único problema que existe en control, sí, yo creo que es el único problema que existe en control, es el concepto de la estabilidad, compañeros, de la estabilidad y la exactitud o el error. Y van a ser dos temas que vamos a ver de forma consecutiva. Hoy empezamos con el concepto de estabilidad absoluta y el siguiente tema que vamos a ver en teoría va a ser el análisis del error en estado estacionario para sistemas de control. A partir de determinar el concepto de estabilidad y de error, podemos establecer las condiciones requeridas para conseguir estabilidad y exactitud en un sistema de control, en un sistema, perdón, y diseñar el controlador requerido para llegar a esa condición deseada, ¿sale? El concepto del error va muy relacionado con lo que es la respuesta temporal. Por eso estuvimos viendo respuesta de primer orden y respuesta de segundo orden, que es muy importante que lo chequen. Qué bueno que les quedó claro. Qué malo si no lo han hecho, porque por lo regular siempre me preguntan dudas acerca del manejo del factor de amortiguamiento y de omega n. Quiere decir que les dieron buen curso entonces en modelado y que tienen ese apunte. Qué bueno. Si no, háganlo, porque si no, eso es lo que van a batallar de aquí hasta que salgan de la carrera. Y cuando estén trabajando, cobran ustedes por el diseño del controlador y la sintonización del controlador en el PLC para el servomotor, para el control de procesos, a partir de la respuesta temporal y de los criterios que vamos a ver en este curso, tanto de estabilidad como de error. Entonces lo que estamos viendo es billete, es dinero, básicamente, ¿no? Y es lo que se cobra. Entonces, si no les ha quedado claro, resuelvan los ejercicios de la presentación pasada, porque es dinero, básicamente, ¿no? Si queremos verlo de forma muy simplista, es dinero. Lo que están viendo ahí, ¿no? Cuando ustedes programan, por ejemplo, una entrada o un sistema de bombas, que es lo más común, para arranque todo o nada con una secuencia de control secuencial, pues a lo mejor estarán cobrando sus, ¿qué les gusta? Dependiendo del tamaño del sistema de bombas, pues supongamos que es una sola bomba, que hagan ahí su loguito, su HMI y demás, pues andan en un proyecto como de 25,000 pesos. Pero si ya hacen ustedes un control de regulatorio de temperatura para una caldera, el cual va a estar a partir de un sistema de nivel, pues ya estamos hablando de mucho más dinero, ¿no? En 2, 3 días de trabajo, si se tiene todo ya hablado, ya cableado y instalado, y ya nomás llega uno a programar y a sintonizar. Es básicamente dinero de lo que estamos hablando. Entonces tiene que quedar bien claro el concepto de la estabilidad y la respuesta.
del sistema de primero y de segundo orden, así como las condiciones de los parámetros de respuesta temporal para el sistema de segundo orden, tiempo de estabilidad, tiempo de estabilización, tiempo de subida, tiempo de delay, máximo de sobreimpulso, tiempo del pico, todo eso tienen que tenerlo bien claro, porque a partir de ahí vamos a hacer el diseño de los controladores. Esos temas se vieron en modelado. Y bueno, en esta parte de respuesta temporal yo se los dejé así solamente medio planteados para ver qué dudas le salían, ¿no? El que no me estén presentando dudas, pues quiere decir que están estudiando, qué bueno, para eso son estudiantes, ¿no? Pero si tienen dudas, pues para eso estoy yo. Entonces, dedíquenle ahí un rato y hagan la solución de los ejercicios que les dejé. Todo lleva plan con maña, porque eso es lo que van a ver de aquí hasta noveno semestre, y sus diseños de sus controladores van a estar en función de esas especificaciones temporales, y lo que van a cobrar ustedes cuando se salgan a contratar va a ser la capacidad que van a tener para implementar sus algoritmos de control y la sintonización de los mismos sobre diferentes tecnologías de hardware que les van a estar presentando, ¿no? Tarjeta de adquisición, sistemas de control distribuidos, sistemas SCADA o los PLCs, ¿no? O los PACs o lo que vayan a trabajar ustedes, ¿sale? Donde caigan, dependiendo del área de trabajo que caigan, ¿sale? Entonces, chéquenlo. Pero bueno, uno de José, los problemas que se tiene, sí, dime. yo sí tengo bueno, ahorita que lo mencionas, sí tengo una duda. Sí, Omar. Que ya cuando hice lo de la actividad, Sí. para la curva me di cuenta de cómo se llama, más bien ay, espérame. ¿Por qué la curva del sobreamortiguado es más lenta que la críticamente amortiguada? La críticamente amortiguada te dice que los polos están sobre el origen o están sobre el eje imaginario. ¿Estás de acuerdo? Sí, Tienes un factor de amortiguamiento igual a 1, que sí. es el punto de comparación base. Si tú tienes un factor de amortiguamiento más grande, vuelves el sistema más lento. Si tienes un factor de amortiguamiento menor a 1, lo vuelves más rápido, pero más oscilante. Ok. ¿Sale? Y básicamente ese es el criterio de estabilidad. Cuando tú Ok, tienes ok. un sistema subamortiguado, tienes que el sistema está oscilando, no tienes una estabilidad fija. Mientras que si tú tienes un factor de amortiguamiento igual a 1 o mayor a 1, el sistema se vuelve muy estable, porque fíjate que no oscila, pero se vuelve muy lento. Ok. Entonces, en la vida es así, algo por algo, ese buen Omar. Entonces, en la parte de control, lo que vas a tener es, ¿qué quieres? ¿Estabilidad? ¿O quieres rapidez? ¿O quieres exactitud? Pero no puedes tener las tres. Tú puedes sacrificar error por velocidad o puedes sacrificar velocidad por error, ¿no? Y eso te habla de la estabilidad del sistema. Mientras menos oscilación haya, quiere decir que el sistema es más estable, pero no implica que tenga menor error. Por ejemplo, Ok, ok. de lo que estuvimos hablando de lazo abierto y lazo cerrado, llegamos a la conclusión de que una de las ventajas que tiene un sistema de lazo abierto es que el sistema puede ser más estable, ¿no? Ujú. Al final de cuentas yo puedo ir controlando poco a poco. Por ejemplo, si estoy llenando un tinaco y con una llave de mano yo estoy controlando el agua que está pasando al tinaco o a la cisterna, yo puedo ir abriendo poco a poco el paso del agua y puedo ir regulando lo que es la cantidad de flujo de agua que está llegando a la cisterna, ¿no? De manera que nunca se llene o nunca se derrame, porque yo tengo precisamente el control. Pero para llevarlo bien controlado y que no haya ni una gota de desperdicio de agua, entonces a lo mejor yo voy a abrir muy poquito mi llave. Eso me va a implicar que el tiempo con el cual voy a destinar para supervisar que se llene adecuadamente, pues va a ser mucho, ¿no? O puedo directamente abrir completamente la llave y el sistema va a empezar a recibir mayor cantidad de agua, pero conforme me voy acercando yo, pues voy a tratar de ir cerrando la llave, y eso me puede llevar a que se desborde el sistema o no llegue al nivel que yo estoy deseando. ¿Sí me doy a Bien. entender? Eso Entonces, es, sí, dime, amor, perdón. No, continúe, perdón. perdón. Entonces, ¿cómo se llama? El factor de amortiguamiento nos va a determinar la velocidad. Bueno, La velocidad en sistemas de segundo orden, la velocidad con la cual tú quieres que responda el sistema, sería el equivalente a la constante de tiempo. sea la TAO, ¿no? Del primero. O Ajá, sea, de serían como sistemas, equivalentes. ándale, de sistemas de primer orden. No es así de directo. Sí influye el valor del factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento te determina qué tan rápido responde el sistema, pero también te determina el grado de oscilación del sistema. Ujú. Y tú puedes tener sistemas en la vida real que si los haces oscilar, puedas perder el control del mismo. Ya no Ok. puedas regresarlo a una condición de equilibrio o una condición de una respuesta final estable.
Y esos sistemas físicamente pueden ser, por ejemplo, calderas, pueden ser, por ejemplo, sistemas de control de velocidades, en los cuales si tú no tienes un control bien regulado y por responder rápido, para calentar, por ejemplo, agua que vas a suministrar en un hospital, tú abres toda la válvula de gas para que caliente rápido el sistema, la estabilidad del sistema se puede perder y entonces cuando tú quieras detener el incremento del vapor y la temperatura a la cual estás generando, por ejemplo, de la salida de la caldera, no vas a poder lograrlo. Vas a incrementar la presión y puedes ocasionar un accidente, que explote la tubería y que te lleves a todos los que estén ahí cercas, ¿no? Entonces, hay sistemas que sí requieren mucho el control de su estabilidad a partir de un sistema de control. Lo ideal es tener un sistema rápido y estable, pero nada en la vida es real. Por lo regular, Ok. todo en la vida es una respuesta con polos, diría un compañero, con polos imaginarios, altamente no lineal, y para valores no esperados, ¿no? Diría una interpretación desde el punto de vista de un controlero para la vida, ¿no? Entonces, es raro el sistema que te permite precisamente tener las dos características. Conforme tú afinas tus estrategias de control y tu sintonización en tu controlador, puedes llevar a la respuesta deseada a tu sistema. Influyen muchas características, ¿no? Una buena selección de instrumentos, una buena calibración, una buena programación, o sea, son muchos los elementos que influyen en la parte de un lazo de control. Por lo regular, los que nos dedicamos al control, mientras más sepamos de hidráulica, neumática, electromecánica, saber programar un buen PLC o un buen pack, y establecer lo que son las reglas de control, nos volvemos, e instrumentación, nos volvemos más completos y podemos precisamente dictaminar mejor las fallas. Pero me ha tocado ver gente que solamente se dedica a la sintonización, que tú le pones un instrumento y no sabe ni por dónde conectarlo. Y muchas veces esa gente tiene muchos problemas al establecer sus lazos de control porque depende del mecánico, del instrumentista, del electromecánico, para la parte de neumática, de hidráulica, de todo eso, ¿no? Depende precisamente de su sintonización. Entonces, ponerse de acuerdo con todos, pues es un relajo. Entonces, mientras más completos sean ustedes en ese aspecto, menos problemas van a tener en la parte de la sintonización de los lazos de control. Es muy raro los compañeros que se dedican a la sintonización de procesos industriales. Casi todos caemos en la parte de programación secuencial y así yo inicié, ¿no? Casi todos caemos, más o menos sabemos instrumentar, más o menos sabemos programar y más o menos sabemos algo de control on-off. Y entonces caemos todos en la parte de control secuencial, arranque de motores, arranque de bombas, pero no un control regulatorio, que es ahí donde está el billete, ¿sale? Entonces sí es muy importante que queden bien claros estos conceptos de estabilidad y de análisis del error, porque de ahí parte toda la teoría para hacer la sintonización de los controladores industriales, ¿sale, Omar? Esa Sí, parte de la profe. respuesta temporal de primer y segundo orden les tiene que quedar bien clara, porque de ahí nace todo lo demás. Si no les queda claro eso, van a estar sufriendo mucho en la parte de sintonización y lo más probable es que cuando salgan engruesen las filas de los que nos dedicamos a la automatización de sistemas de control industrial, de control secuenciales, pero no de procesos industriales, ¿sale? Y eso, y el billete está en el control de procesos industriales. Ahí está el billete. Control de posición, control de set points para procesos industriales. Ahí es donde está precisamente el billete. Y todo eso depende de una buena sintonización. ¿Sale? Ok, profesor. Vale. Entonces, si tienen problemas ahí, sí vale la pena que me digan. La clase de hoy solamente son como 9 diapositivas porque está sencillito el tema y precisamente lo tenía destinado para resolver dudas de sistemas de segundo orden, pero si no tienen dudas, pues quiere decir que quedó muy claro el sistema o que tuvieron muy buen curso de modelado, que bueno, pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Ah, Yo ya bueno, tengo mi cédula profesional y ya cobro. El problema son ustedes que van para allá, pero bueno, sí, díganme. Sí, dime, Omar. es otra pregunta para, bueno, es que esto más sirve como para la práctica que ve que nos pide también la parte de tensión. Sí, Ahí sería, la función de pues, se llama como transferencia. el proceso, ajá, como el proceso que nos mostró la última vez, pero hacia el voltaje, ¿no? Bueno, hacia la Ajá. tensión. Si quieres, vemos la presentación y si tienes dudas nos quedamos y ahí lo vemos si tienes el procedimiento. Para no entretener a los demás que no tienen dudas, pues ya que se vayan. Pero contigo me quedo otro rato y ahí vemos las dudas, ¿vale? Ah, sí. Porque está Sí. corta la presentación, no lleva mucho. Nomás Ok, es la profe. teoría de estabilidad y dejarles la tarea para que se pongan a leer unas cosas que necesito para continuar con el tema. Sale, Omar, entonces ahorita te veo. Bueno,
Bueno, nos quedamos, Omar. Bueno, entonces, como les comentaba, el criterio de la parte de la teoría de control o el secreto de la teoría de control es ese, compañeros, encontrar la relación que hay entre la estabilidad y la exactitud del sistema. Básicamente a eso se resume todo lo demás. O todas las técnicas y estrategias que van a ver de aquí hasta control de procesos 2 en noveno semestre, es conseguir un equilibrio entre esas dos características, estabilidad y exactitud del sistema. Si ustedes consiguen estabilidad y exactitud del sistema, quiere decir que su sistema está operando de la forma deseada y por lo tanto tiene la rapidez y la exactitud requerida. No hay oscilación o la oscilación es controlada y están hablando de una característica de estabilidad como tal. ¿Sale? Definiciones de estabilidad que podemos conocer o que van a ustedes a ver. Bueno, es una característica muy importante que deben cumplir los sistemas de control para ser ocupados en control. Bueno, de inicio, cuando ustedes aplican la parte de modelado, acuérdense que siempre todo criterio de modelado se basa o parte de la ecuación de equilibrio del sistema. ¿Por qué? Porque físicamente cualquier sistema tiende a estar en su posición de equilibrio hasta que llegue una perturbación y lo saque de la misma. Cuando la perturbación del que llega al sistema es demasiado fuerte o está fuera de los parámetros requeridos, puede ser que el sistema ya nunca más regrese a su estabilidad y entonces vamos a tener problemas con ese sistema. Teóricamente, pues son ecuaciones que nos van a dar gráficas medio raras, pero físicamente hay accidentes, hay explosiones, hay muertes y hay responsabilidades que deslindar, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen ya sistemas que van a implementar de forma profesional, hay que tener mucho cuidado. Cuando hay que tener cuidado cuando uno trabaja para alguien o bajo la dirección de alguien y siempre estar atentos de lo que nos están mandando, es correcto y no ir solamente como como no caer en el caso de solamente ser empleados, porque un accidente pues, nos afecta directamente. Y cuando tienen gente a su cargo, ustedes son los responsables, ustedes son los que firman, pues hay que cuidar a la gente, ¿no? Y siempre dar todas las medidas de seguridad correspondientes. Entonces, esa es la importancia que tiene precisamente empezar a trabajar con lo que son los sistemas de control. Y es la primera parte de las primeras estrategias que les vamos a dar, que les voy a dar en este curso para empezar a diseñar lo que son los lazos de control. ¿Sale? Bueno, la estabilidad de un sistema a determinado valor, ejemplo, un horno. Bueno, el concepto de estabilidad, cuando ustedes tienen un sistema físicamente, se podría interpretar como calibrar a cierto valor de interés o a cierto set point un proceso o una planta, ¿no? Imaginemos un horno de pan. Ustedes están en una panadería, necesitan cocer el pan a cierta temperatura y necesitamos un set point de 80 grados. Si yo le pongo 85 grados, ya quemé el pan. Si yo le pongo 75 grados, va a salir el pan crudo o voy a tener que dedicarle más tiempo de trabajo a mi horno. Por lo tanto, voy a tener desperdicio de tiempo, consumo de combustible y voy a tener pérdida en el producto que estoy obteniendo, ¿no? A lo mejor sale bien cocido, pero en lugar de generar los 1500 bolillos que tengo que generar de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, pues a lo mejor solamente genero 600. ¿Por qué? Porque tengo que invertirle más tiempo porque la temperatura está abajo. Entonces es una temperatura estable de 75 grados, pero no estoy llegando al objetivo de producción que yo estoy buscando. ¿Sale? O puedo calentar de más el horno, llevarlo a 85 grados y si yo sé que tengo que manejar el pan dentro del horno a 80 grados durante 20 minutos y yo lo tengo a 85 y lo dejo 20 minutos, pues voy a salir con el pan quemado y voy a desperdiciar materia prima, voy a desperdiciar producto y voy a afectar lo que es mi ganancia, ¿no? Con algo así tan sencillo es como podemos precisamente entender el concepto de la estabilidad. La estabilidad no es solamente llegar a un valor y mantenerte ahí, sino la estabilidad es operar dentro de las condiciones de operación o las condiciones de trabajo que te están imponiendo para llevar eficientemente tu proceso como tal. ¿Sale? Entonces, ahí es donde viene la importancia de esa estabilidad del sistema. La estabilidad se consigue estudiando las variables que hacen que se estabilice el sistema y cuáles hacen lo contrario. Estas últimas se consideran peligrosas, es como una reacción en cadena. Ejemplo, muy sencillo. Yo tengo un circuito RLC, yo tengo una corriente que está circulando por el circuito RLC. Si yo tengo un valor de resistencia muy alto, ¿cómo es la corriente? ¿Alta o baja? Compañeros, alta. Si yo tengo la corriente, si tengo una resistencia muy alta, la corriente es muy alta. Sería muy baja, ¿no? Debe de ser baja, ¿no? Se opone al flujo de corriente, ¿están de acuerdo? Sí.
Ahora, si yo disminuyo la corriente, gracias compañera, si yo disminuyo la corriente, si yo disminuyo el valor de la resistencia, aumenta la corriente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Supongan que ese circuito RLC es un motor de corriente directa, que están acelerando ustedes, o de corriente alterna, que están acelerando ustedes para impulsar, no sé, un transportador. ¿Qué pasa si yo en mi sistema de control lo configuro de manera que afecto el valor de resistencia de ese motor? Y entonces, al afectarlo, disminuyo el valor de la impedancia real, que sería la resistencia dentro del motor. Teóricamente, pues voy a ver que hay un pico más alto de corriente en mi gráfica, ¿no? De corriente, pero físicamente, ¿qué le estoy haciendo a ese motor? Al aumentar la corriente máxima, al aumentar la corriente máxima permisible para el mismo. Físicamente, ¿qué le están haciendo a ese motor? Si debe de durar un año, ¿cuánto les va a durar? Le estás acortando su vida útil. En el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, en uno de esos picos, si yo altero el valor de la resistencia modificando también la protección para permitir mayor paso de corriente y no le hago caso a la instalación eléctrica que fue calculada, que van a haber instalaciones eléctricas o ya los vieron, no me acuerdo, pero si yo hago ese efecto para modificar precisamente la resistencia y altero la protección, lo que voy a hacer es que voy a quemar el motor, ¿no? Y a lo mejor no mato a nadie, pero sí me van a meter al bote si no tengo para pagar precisamente el daño que estoy ocasionando a la instalación por haber modificado un parámetro que me desestabilizó el funcionamiento del motor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo importante de la parte de modelado es entender cuáles son los elementos que me permiten alterar la respuesta del sistema. Y lo estamos viendo para casos muy sencillas, para un circuito RC, un circuito RLC. Y lo debieron de ver modelado para un sistema mecánico translacional, un sistema mecánico rotacional, un sistema térmico, un sistema hidráulico, y hacer su analogía con los sistemas eléctricos. Por eso yo me estoy basando ahorita en los sistemas eléctricos, porque en modelado la parte central es el sistema eléctrico, por el curso de circuitos eléctricos que traemos como antecedentes. Y cuando lleguen ustedes a control de procesos 1 en octavo semestre, si me los encuentro por ahí, casi siempre me dan esa materia, vamos a ver esa parte de modelado y esto que estamos viendo, pero aplicado ya no a sistemas de una cajita con una fuerza o de una masa rotacional con un torque o de un sistema térmico sencillo o de un sistema de un tanque de llenado, sino vamos a ver esos conceptos de modelado, pero aplicados a procesos industriales, cómo se ve un reactor, cómo se hace el llenado de un reactor a partir de dos flujos distintos, y todos esos modelados van a basarse en las características que están viendo ahorita de sistemas de primero y segundo orden. De manera que si yo les digo, ¿sabes qué? Tienes un reactor con dos fuentes de entrada, dos flujos de entrada, el cual se está comportando de tal manera, ustedes puedan hacer su relación con su circuito RC y determinar, mira, lo que está pasando es que el nivel está muy alto, entonces tenemos que restringir la entrada del nivel, chécate el elemento amortiguador del mismo, que sería la válvula de control, y hay que empezar a regular la válvula de control para detener el flujo de entrada y detener el llenado del sistema y alterar la respuesta del mismo, ¿sale? Entonces, con conceptos muy sencillos que están viendo ahorita, se tiene que llegar a ese curso y hacer la analogía precisamente con ya elementos de tipo físico de procesos reales, ¿sale? Que les van a ayudar a hacer la implementación de las estrategias de control. ¿Sí me doy a entender, compañeros? Por eso, sé que es mucha chamba. Esa presentación 2 es mucha chamba. Sé que es mucha chamba, pero háganlo, porque eso les va a dar un panorama diferente para cuando lleguen a esa parte de implementación de estos conceptos teóricos a la parte práctica, ¿sale? Pero bueno, entonces la importancia de la estabilidad es determinar del modelado de un proceso cuáles son los elementos que me alteran la respuesta del mismo de forma rápida. Hay un tema que debieron de haber visto en modelado de los últimos temas de la unidad, que es la sensibilidad de la función de transferencia a partir de los diferentes parámetros. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, ahí el sistema RLC, su función de transferencia de corriente o de voltaje del capacitor o del voltaje del inductor, y ustedes determinan cuál es la sensibilidad de esa función de transferencia ante la resistencia, la inductancia o la capacitancia. Y de ahí pueden ustedes observar cuál es el parámetro que afecta de forma más rápida la respuesta del sistema. Y por lo tanto, con ese conocimiento, pues ustedes pueden determinar cuáles son los parámetros que van a alterar con su control para precisamente alterar la respuesta del mismo, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en este curso. Diseñar el subsistema que me permita alterar la respuesta del sistema, ¿vale? Pero bueno.
Chéquenlo. Se dice que un sistema es estable siempre y cuando a entradas acotadas se tengan salidas acotadas. Lo que hemos estado haciendo, acuérdense, los sistemas que estamos analizando son lineales, causales e invariantes en el tiempo. ¿Qué implica que sea causal? Que yo tengo una entrada acotada y por lo tanto voy a tener una salida acotada. Hay sistemas en la naturaleza que ustedes meten un impulso muy pequeño y lo que van a obtener es una salida muy amplificada. Y si no tienen cuidado, pueden perder el control de ese sistema. Están ahorita en quinto semestre, ¿no? Están viendo máquinas eléctricas, ¿no? De CD. Sí, pero más o menos. Compañeros, pasando quinto semestre van a ser expertos en máquinas, así que ni modos. Pónganse en contacto con el jefe de academia, presidente de academia, y ni modos, háganlo por su bien, porque bueno, por ejemplo, una de las configuraciones básicas que tienen ustedes para motores de corriente directa es, por ejemplo, el motor en serie. Si ustedes tienen un motor de corriente directa en serie, les van a pedir que tengan ciertas medidas de precaución para ese motor. Busquen videos en YouTube de qué pasa con un motor de corriente directa con campo en serie, cuando lo arrancan sin carga. El motor en serie, cuando tiene campo autogenerado, lo que va a tener es que se va a tender a autoalimentar. Entonces ustedes le dan un torque muy pequeño, lo rompen su inercia y el sistema, si no tiene una carga que limite la fuerza contraelectromotriz generada, lo que va a tender es autoexcitarse y por lo tanto va a tender a autoacelerarse. Y va a llegar el momento en que la máquina pierde el control y ya no hay manera de detenerla. Incluso las protecciones pueden entrar, pero se arquea y se sigue autogenerando, el sistema sigue funcionando. Y lo único que puedes hacer es ir a hacerte a un lado y esperar a que el sistema por fuerza centrípeta se autodestruya. Entonces, hay sistemas que de su propia naturaleza pueden llegar a ocasionar ese tipo de accidentes, que tú le das un impulso muy pequeño y la salida no es correspondiente a ese impulso que estás dando tú. Ese tipo de sistemas se dicen que son sistemas que tienen entradas acotadas, pero salidas no acotadas. Y son los menos, pero sí existen. Y son sistemas que se tiene de tener harto riesgo, alta precaución en su manejo, porque tienen alto riesgo. Por ejemplo, una reacción en cadena nuclear, si tú no tienes precaución en contenerla, una vez que ya se empieza a realizar, ya lo pierden, ¿no? Y si no, pues véanse ahí el documental de Chernobyl y ahí me dicen qué fue lo que pasó. Directamente el sistema se empieza a autoexcitar, se empieza a autoalimentar y pierdes el control del sistema, ¿no? Entonces, ¿los hay? Sí los hay. ¿Son los menos? Sí son los menos. Y tenemos nosotros uno, por ejemplo, vayan a ver por qué Laguna Verde siempre está al 5% de su producción. ¿Por qué nunca podemos sacar gran energía de Laguna Verde? Si es una planta que podría estar alimentando mínimo una cuarta parte de la República Mexicana, pero es tanto el temor que se le tiene a la energía nuclear y al desconocimiento aquí en México y a las medidas de protección que siempre la tienen solamente para alumbrar el arbolito de Navidad del presidente, ¿no? Y para presumirla. Pero de ahí no le sacan más energía. ¿Por qué? Porque saben que es un sistema que se puede autoalimentar y se puede salir fácilmente de control. La estabilidad la pueden perder fácilmente. ¿Sale? Entonces se dice que esos sistemas son de entradas acotadas, pero de salidas no acotadas. La idea central de un sistema estable es que tengas entradas acotadas y salidas acotadas, que la salida que estés obteniendo sea correspondiente al valor de entrada que estés manejando, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de primer orden en el cual le calculé la constante K y me dice que la constante K va a ser una constante de aplicación de 4 unidades, si yo le meto una unidad, pues me debe de dar 4 unidades, ¿no? Si yo le meto una unidad y me está dando 1000 unidades, quiere decir que no corresponde a una salida acotada, quiere decir que algo está mal en el sistema o mi modelo no fue realizado de forma adecuada. Está bien que el modelado es una aproximación, pero una muy buena aproximación si yo mantengo bien las reglas de modelado y si yo sé modelar y aplicar el procedimiento de modelado. Y a lo mejor si yo meto una unidad y me da 4.5, me da 3.5, me da, pónganle aquí hasta 6, bueno, está controlada, está acotada la salida y a lo mejor se me está pasando un parámetro en la parte de modelado, pero es congruente lo que estoy obteniendo. Si yo le doy un
impulso y veo que la salida, un impulso unitario, veo que la salida se está disparando a 1000 veces lo que yo estoy metiendo, pues quiere decir que de plano mi modelo está muy mal, ¿no? No estoy entendiendo bien la dinámica y puedo ocasionar que el sistema tenga una respuesta no acotada a un valor que yo estoy alimentando. Y eso me puede ocasionar problemas. Ya alguna vez me costó trabajo a mí, me costó, bueno, a mí no directamente, corrieron al despacho en el que yo trabajaba, o nos corrieron a todos los que estamos ahí, bueno, corrieron al despacho, despidieron al despacho y pues obvio, nos sacaron a nosotros, porque hicieron una prueba mal en un impulso unitario. El ingeniero argentino, que era experto y que le echó mucha confianza, le dio un impulso a un ventilador de un chiller, y lo que provocó fue que se cimbrara toda la instalación y se botaran de 2 pisos precisamente las tuberías, porque no entendió precisamente la dinámica del sistema. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de para qué servía control. La primera vez que me corrieron de un trabajo, bueno, que despidieron al despacho, ¿no? Y que nos sacaron a todos. Pero fue precisamente por una mala interpretación de la respuesta del sistema. La salida que él esperaba que fuera acotada a partir del impulso que estaba dando, no lo fue, y ocasionó problemas. Afortunadamente ahí solamente fue lo físico, ¿no? Se tuvo que remodelar y se tuvo que hacer ahí algunos detalles de tubería, pero solamente fue eso. Malo que hubiera habido alguna pérdida, ¿no? O malo que hubiera sido yo, ahí sí no hubiera sido lo mismo, ¿no? Que estábamos ahí a cargo yo y Miguel, y nos echamos para atrás Miguel y yo, y el argentino se enojó, llegó, lo quiso arrancar y pum, le explotó a él, bueno, le vibró a él el sistema y tuvimos broncas, ¿no? Pero ahí fue donde me cayó el 20 de para qué eran los sistemas de control. Sistemas de entradas acotadas me deben dar salidas acotadas, ¿vale? Eso se dice que es estabilidad. Bueno, las respuestas que se estabilizan son relacionadas con los polos. Para la parte teórica y en la parte de modelado que estamos viendo, vamos a ver que los polos de la función de transferencia me determinan lo que es la estabilidad del sistema, como lo han estado viendo ustedes. Ahorita que hemos estado trabajando con sistemas de lazo abierto de primero y segundo orden, sistemas eléctricos, todo lo que hemos hecho ha sido trabajar con el polinomio del denominador del sistema, es decir, con el polinomio característico o con los polos del sistema. En sistemas de segundo orden, los polos del sistema, dependiendo de cualquiera de los 4 tipos, me dan la respuesta de los sistemas, ¿sale? Me dicen si el sistema va a ser oscilante, si el sistema va a ser amortiguado, si el sistema va a ser con amortiguamiento o si el sistema va a ser sobreamortiguado, ¿sale? Es decir, lento, como lo estaba comentando al inicio el compañero Omar, que preguntó precisamente la duda, ¿no? Si los polos son reales y diferentes, Omar, ¿cómo es la respuesta? Omar, ya se fue a diseñar Omar. Charles. Mande, perdone, profe. Si los polos son reales y diferentes, Omar, ¿cómo es la respuesta de un sistema? Es sobreamortiguada. Sobreamortiguada, y físicamente en respuesta temporal, ¿qué te indica que sea sobreamortiguada? Que el sistema es... Sí, sí, comentamos ahorita es que es más lento. Es lento, ¿sale? Entonces yo puedo irme dando una idea de cómo espero la respuesta del sistema. Si me dice que los polos del sistema son complejos conjugados, Omar, ¿cómo es la respuesta en el tiempo? ¿Complejos conjugados? Sí. Era subamortiguado. Subamortiguado, y al ser subamortiguado quiere decir que va a haber una oscilación, ¿estás de acuerdo? Sí, va a tener una ligera oscilación y después se estabilizará. Bueno, depende de qué tan ligera, ¿no? Depende de qué tan grande es el factor de amortiguamiento. Si el factor de amortiguamiento tiende a 0, ¿es pequeña la oscilación? No, es... Entonces, el sistema de protección que voy a diseñar debe de tomar en cuenta eso y me debe de permitir una oscilación grande limitada a cierto valor y durante cierto tiempo. Si yo me extiendo de ese tiempo o la oscilación tiende a ser mayor de lo que yo estoy esperando, entonces mi sistema de seguridad debe de entrar y debe de contenerme el proceso, ¿no? Entonces, eso es la importancia de tener una buena lectura de las condiciones de operación del sistema, tanto desde el punto de vista de protección como desde el punto de vista de diseño del controlador. Compañeros, me falta como 1 minuto ahorita que me corte, por favor, se conectan luego porque tengo recepción de equipo a las 11:30, entonces tengo que terminar rápido para ir a preparar ahí con mi gente, ponerme de acuerdo, ¿no? Entonces nos conectamos luego para seguir con la clase, ¿sale?
Bueno, sí quedó claro entonces esa parte. Fíjense que la estabilidad de un sistema no la define el polinomio característico, que son los polos del sistema. Y es lo que hemos estado viendo en estos dos temas de respuesta temporal, de sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. Fíjense que me he concentrado en la parte del denominador. El numerador no me interesa tanto porque no me define la dinámica del sistema. Y ahorita que empecemos a hablar de lazo cerrado, van a ver que el lazo cerrado define el error y define precisamente el polinomio característico, define la alteración del sistema como tal, la alteración de la respuesta del mismo, que es lo que... ¿Listo? Ok. ¿Sí va quedando clara la idea de estabilidad, compañeros? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Quién es la compañera? ¿La compañera Andrea? Sí, profesor. Es que como que contestas en monosílabos nada más y si has participado, pero creo que ya te estoy ubicando. Sale, compañero. Ok, que se vayan integrando los demás. Bueno, ¿qué otra definición podemos tener para la parte o cómo podemos relacionar también el concepto de estabilidad? Bueno, las exponenciales negativas o decrecientes, ahí creo que hay una falta de ortografía, disculpen, pero son mis chavos de servicio, no he revisado bien, pero bueno, decrecientes tienden a cero y nos deja la señal de entrada. Bueno, eso con respecto a la función matemática que nos expresa precisamente el comportamiento del sistema. Fíjense que para respuestas de primer y segundo orden, cuando aplicamos el proceso de transformada inversa de Laplace, la ecuación que nos da la forma matemática de la función de salida por lo regular son exponentes decrecientes, son exponentes con términos negativos. Eso me indica que conforme va pasando el tiempo la respuesta se va atenuando y al irse atenuando precisamente me va a quedar un valor final, un valor final estable. No sé si lo han notado. Cuando tenemos, por ejemplo, en el sistema de segundo orden, cuando la respuesta, ¿cuál es la fórmula en el tiempo para la respuesta del sistema que tiene polos imaginarios nada más? ¿Cuál es la función de respuesta? ¿Se acuerdan? Fue la que hicimos en la presentación. ¿Un seno? Un seno. ¿Y cómo es la función seno o la función coseno? Son funciones repetitivas, continuas y nunca va a haber atenuación. Pero, por ejemplo, cuando hicimos la respuesta para el sistema subamortiguado, ahí la función de respuesta, ¿cuál era? Compañeros, perdón, oficiales, que también con los de la Marina estoy viendo el tema. Perdón, compañeros. ¿Cuál es la función para la fórmula de salida de un sistema subamortiguado? Es una función compuesta. Es un seno o coseno según aplique, junto con una función exponencial con signo negativo. Si se fijan, lo que hace el signo negativo es que me va atenuando la señal y eso es una indicación de que el sistema tiende a un valor estable, ¿sale? Es lo que podemos estar viendo de la parte teórica. Los que ya hicieron la respuesta para los sistemas con polos reales e iguales y polos reales y diferentes, ¿cuál es la función que predomina, la función matemática que predomina en la respuesta, en la ecuación de respuesta en el dominio del tiempo? Exponencial.
la exponencial exponenciales. es la que predomina, ¿no? Porque a final de cuentas lo que vamos a hacer es atenuar o va a tener a atenuarse la respuesta del sistema. En el caso de los sistemas que hemos estado viendo para el análisis de la corriente, pues la corriente tiende a ser cero porque siempre hay un elemento capacitivo que tiende a cargarse y a volverse en circuito abierto y no hay corriente, por lo tanto, en el sistema. Entonces, fíjense que todas esas respuestas tienden a estabilizarse un valor y la ecuación o la función matemática que predomina es una exponencial negativa. Si nuestra respuesta que modela el sistema no hay una exponencial negativa, ya hay que tener cierto cuidado, ¿no? Desde ahí ya podemos empezar a nosotros a interpretar de que la respuesta puede ser oscilante o puede tener un sobreimpulso y eso nos puede llevar a ciertos problemas en nuestra instalación eléctrica o en el manejo de nuestra función. ¿Sale? ¿Queda claro esa parte, compañeros? ¿Problemas? ¿Todo bien? Todo bien, Se dice, profesor. gracias. Se dice que un sistema es absolutamente estable sí, solo sí. Todos los polos del sistema son de parte real negativa. Lo que vamos a ver en este curso de la sintonización de controladores va a ser desde el punto de vista matemático. Nos vamos a basar desde el punto de vista de la función de transferencia y a partir de ahí vamos a determinar precisamente los valores de las ganancias del controlador que vamos a estar diseñando. Eso está bonito, ¿no? Está padre que lo entiendan y que quede claro cuando lo veamos. Yo creo que eso lo empezamos a ver dentro de 2 semanas. Pero como les decía, en la realidad todo es no lineal, complejo conjugado o imaginarios los polos y no estable, ¿no? Y así pasa cuando ustedes van a hacer su sintonización. Ya a la hora de estar enfrente, pues tienen el PLC, tienen el sistema y a ver cuál es la función de transferencia o por dónde le entro. No se van a poner a modelar todos los procesos, ¿no? Hay doctorados especiales para eso y muchas veces todo un doctorado y toda la vida de un investigador es para 2 o 3 modelos nada más. Entonces no podríamos llegar a eso. Sin embargo, hay estrategias que se pueden generalizar a partir del conocimiento teórico. En esta materia, en este curso, se les va a dar el conocimiento teórico del cálculo de los controladores a partir de funciones de transferencia bien caracterizadas. Pero cuando ustedes lleguen a 8º semestre, les van a enseñar esta parte, pero modificada, con un método que es el método de sintonización de Root de Sellers-Nichols, que a partir de respuestas prácticas, de curvas prácticas, de datos que se obtienen en la práctica, pueden ustedes esbozar una respuesta y esa respuesta la pueden aproximar a una función de transferencia. Entonces, la sintonización les va a dar una muy buena aproximación a lo que ustedes quieren realmente. Pero para entender esa metodología, tienen que saber cuál es el procedimiento idealizado de respuesta y de cálculo del sistema. ¿Sí me doy a entender? ¿De ahí, compañeros? ¿Hasta ahí Sí, problemas? profesor. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es ver precisamente el proceso matemático del cálculo del controlador a partir de funciones de transferencia típicas. Y ya después ustedes van a tener que generalizar ese conocimiento para aplicarlo a funciones obtenidas de forma experimental, de datos experimentales de un proceso. Y entonces ya aplicar los conceptos de sintonización de sus controladores. ¿Sale? Por eso es bien importante que quede claro eso, porque luego me llegan a 8º, no manejan este concepto y es un tronadero ahí en 8º que hago a diestra y siniestra. Entonces tengan precaución, ¿sale? Y chéquenlo bien, hagan los ejercicios y me dicen si tienen dudas. ¿Vale? Ok. Bueno, lo importante cuando ustedes ven el plano complejo, el plano S, es que identifiquen de forma rápida. El eje vertical va a ser el eje imaginario. Todo lo que esté a la derecha del eje imaginario es la región de inestabilidad del sistema y por lo tanto con teoría de control clásico, teoría de control 1, teoría de control 2 y teoría de control 3, no pueden ustedes hacer el estudio de ese tipo de sistemas. Hay sistemas inestables que se pueden estabilizar bajo ciertos teoremas y que pueden, y prácticamente lo que se refiere es que se pueden manejar dentro de cierta zona de trabajo, dentro de cierta vecindad de un punto de operación. Yo puedo hacer su control, ¿no? Yo puedo trabajar con esos sistemas con una muy buena aproximación, pero con la teoría de control clásico, teoría de control 1, teoría de control 2 y teoría de control 3 que van a ver ustedes, esos sistemas no los podemos trabajar. Por eso decimos que si ustedes tienen su función de transferencia y alguno de los polos, no ceros, sino polos del sistema están del lado derecho, en automático ustedes tienen que poner como nota. El sistema es inestable y con la teoría de control que se conoce, pues no se puede realizar, ¿no? En exámenes a título de suficiencia me gusta hacer eso.
y me gusta ver qué es lo que responden. Luego hay unas respuestas muy sofisticadas que están mal, ¿no? A final de cuentas, porque todo es simple, ¿no? Está del lado derecho, no se puede realizar con el conocimiento de la teoría que se tiene. Y se acabó. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Cuando estemos trabajando con sistemas y obtengamos que sus polos están del lado derecho para teoría de control 1, 2 o 3, en automático el sistema no lo podemos trabajar con esa teoría. ¿Por qué? Porque la teoría que vamos a estudiar se aplica a lo que son la región estable del plano S. Si este es mi eje imaginario, todo lo que está a la izquierda se puede trabajar. Van a ver en control 2, cuando vean el tema del lugar geométrico de las raíces, que hay sistemas que tienen sus polos en la parte izquierda, pero que si yo no tengo precaución en el manejo de la ganancia del sistema, esos polos se pueden recorrer hacia el lado inestable. Y es ahí cuando yo puedo tener de forma práctica que un sistema está operando bien, pero si yo no sé lo que estoy haciendo en mi lazo de control y no entiendo cuál es la dinámica del sistema, puede ser que ese sistema que sea estable lo mande a la inestabilidad y entonces pierda su control y ocasione algún accidente para el sistema, para el personal o para todos en general, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de sistemas, porque cruzando un punto ya es difícil que el sistema regrese. Una vez que brinca al estado inestable, lo pierdo. Por lo regular, los sistemas que tienen esa característica pasan por un punto de estabilidad crítica, que son cuando los polos están sobre el eje imaginario, ¿sale? Y vamos a ver que el sistema empieza a oscilar, pero la oscilación es controlada y entonces ahí entran mis sistemas de seguridad y puedo regresar a la estabilidad del sistema. Pero hay sistemas que brincan o pasan ese eje imaginario, pasan a la región inestable y ya no los puedo controlar. Entonces ahí lo único que queda es a correr, ¿no? Sálvese el que pueda. Y claro, que después meten al bote al responsable o al que firmó. Por eso cuando ya tengan su permiso para hacer tonterías, perdón, su cédula profesional, tienen que tener cuidado de lo que firman. Y tienen que tener cuidado de la responsabilidad que adquieren, porque ahí ya no hay nada de que pues es que no me lo enseñaron o es que Maya no me lo platicó, ¿sale? Ahí ya es de que es bote o pagas, ¿no? No hay de otra. En el mejor de los casos. En el peor de los casos queda uno marcado. Van a ver que cuando salgan de trabajar nos vamos a conocer y van a escuchar de mí. No crean todo lo que escuchen. Y se van a conocer y van a escuchar más de otros profesores de los que están teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque la industria mexicana es bien cerrada, bien chiquita y nos vamos a conocer todos. Y pues afortunadamente hasta el día de hoy puedo decir con orgullo que yo nunca he perdido personal, nunca he salido nadie lastimado bajo mi cargo, nunca he salido nadie mutilado, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo analizo, primero lo hago y después ya lo delego y enseño cómo se debe de hacer. Y el que no se cuadra eso, pues lo corro de mi cuadrilla, ¿no? A mí no me interesa tener accidentes y mutilados menos, ¿no? Entonces tengan precaución, ya cuando tengan ustedes permiso para hacer, perdón, su cédula profesional, tengan mucho cuidado, porque ahí ya la responsabilidad es directamente de ustedes, ¿sale? Entonces, va a haber sistemas que nos dan esta característica, que una vez que tengo el polo de la región estable y yo altero su respuesta con algún sistema de control o modificando alguna de sus características, esos polos puedan recorrerse hacia el sistema inestable o a la región inestable, y eso me va a ocasionar problemas en la respuesta temporal del sistema. ¿Sale? Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios teóricos ocupando MATLAB, donde voy a empezar a manejar yo lo que es el sistema con su sistema de control y les voy a pedir que varíen ciertos parámetros y van a ver cómo la respuesta temporal del sistema se va a ver afectada, al grado de que lo pueden volver inestable el sistema. Y bueno, en la simulación no pasa nada, pero en la vida real sería un corto, sería un daño a algún equipo y pues se tendría que pagar, ¿no? Es lo bonito de la simulación, me permite entender sin endrogarme en nada, ¿no? Pero ya en la vida real ya es otro business, entonces hay que tener bien claro ese concepto, ¿vale? Bueno, físicamente, si yo tengo mi eje imaginario y mi eje real y veo que mis polos están del lado derecho del eje real, del eje imaginario, en automático, con la teoría de control que conocen ahorita, no pueden realizarlo. Entonces diríamos que el sistema es inestable y que por lo tanto con la teoría de control clásica no se puede trabajar con ese sistema. Y ya no habría más que hacer. En automático, si ustedes determinan los polos y ven que están del lado derecho, entonces en automático no se puede hacer nada. Si se tiene un sistema con polos parte real positivo, el sistema es inestable y de ahí ya no se puede trabajar con ese sistema. Perdón, permítanme. Es que ayer se me fue la luz con el agua. ¿Qué tal les fue con el aguacero? Y no guardé
los cambios de mi presentación. También pasó con control 1, pero ahí está aquí. Ahora, ¿qué pasa con mi región con mi plano complejo conjugado, con mi plano S, perdón, y mi región estable e inestable? ¿Qué pasa si ahora los polos del sistema están en el semiplano de estabilidad, es decir, en el lado izquierdo del eje imaginario, o están en el lado derecho del eje imaginario? Pues están en el semiplano de inestabilidad, sin importar si están en el primero o en el cuarto cuadrante. Yo todos los sistemas que estén en el segundo y tercer cuadrante los puedo trabajar con teoría de control clásico. Los sistemas que tengan polos en el primero o cuarto cuadrante, no. Y los sistemas que tienen sus polos sobre el eje imaginario, ¿cómo es la respuesta? ¿O cómo se dice que son? Compañeros. ¿Lo puede poder repetir? No le oí. Los polos, los sistemas que tienen polos sobre el eje imaginario, ¿cómo se reconoce su respuesta? Oscilatorios, ¿no? Físicamente son oscilatorios. Y se dice que están en ¿qué límite de estabilidad? En una estabilidad crítica, ¿no? Okay. Críticamente estables. ¿Por qué? Porque están oscilando, pero la oscilación que se va a obtener de ese sistema es una oscilación controlada, tanto de magnitud como en frecuencia. Cuando yo hago que el polo pase al lado derecho, ya la oscilación pierdo continuidad, pierdo la repetición en frecuencia y pierdo también el control de la amplitud, ¿no? Empieza a crecer esa oscilación hasta perderla completamente el sistema. ¿Sale? Sí es lo que han estado obteniendo, me imagino, ¿verdad? Con sus curvas. Sí. Ok. Cuando un polo se encuentra en el eje imaginario, se dice que se encuentra en el umbral de la estabilidad. El sistema siempre oscila, ¿no? Estamos en una estabilidad crítica del sistema. ¿Hasta ahí problemas? ¿No? ¿Todo bien? Va. Profe. Sí. Ese caso es cuando G vale 0, ¿verdad? Cuando G vale 0, sí. Que las raíces son completamente imaginarias. No tienes parte real. Ok. ¿Vale? Ok. Profe, entonces, Sí. entre más alejado el polo del eje, menos va a oscilar. Mientras más alejado del eje imaginario, más estable es el sistema. ¿Sí? Okay. Si está sobre el eje real, el sistema no oscila. Si son polos complejos conjugados, pero más alejado lo tienes del eje imaginario hacia el lado izquierdo, el sistema, su oscilación va a ser más controlada y más pequeña. Ok. ¿Vale? Ok, pues. Vale. Ahora, criterio de Routh-Hurwitz. Este criterio parte de que el denominador del sistema está dado en forma de polinomio. Bueno, antes de entrar a la estructura matemática, hay dos formas de establecer lo que es la estabilidad de un sistema. Ejemplo, con la gráfica anterior me va a ayudar. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que el polo está del lado derecho? Pues ya vimos que es inestable. ¿Qué pasa si el polo está sobre el eje imaginario? Vemos que es oscilatorio. ¿Qué pasa si el polo está en la coordenada .0001 y menos 1 de la parte real? Pues está muy próxima al eje imaginario. Aunque está del lado izquierdo, perdón, está muy próximo a lo que es el eje imaginario. Entonces, eso me puede llevar a determinar una estabilidad muy frágil para mi sistema, ¿no? Imagínense que mi polo va a estar aquí. Pues sigue estando del lado izquierdo, pero está muy próximo al eje imaginario. ¿Qué pasa si el polo está hasta acá? ¿O qué pasa si el polo está sobre el eje real, ¿no? Continuando el eje real, ¿qué pasa si el polo está hasta acá, pero sobre el eje real? ¿Qué pasa si el polo tiene su complejo conjugado del lado izquierdo? Lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Mientras más alejado del eje imaginario, más estable el sistema. Sin embargo, ¿cuánto es más estable? Es decir, si yo tengo que manipular este sistema, si le di entrada a la compañera, creo que sí. ¿Qué pasa cuando yo tengo que manipular el sistema? Imagínense que estos polos me representan un motor. Si yo quiero acelerar el motor, ¿cuánto lo puedo acelerar antes de mandar este polo al lado derecho y volver inestable el sistema o dañar el sistema? Esa cantidad de magnitud que puedo yo acercarme al eje, representado por una magnitud, y el ángulo con el cual la trayectoria que yo voy a determinar a seguir o que el sistema va a seguir, se llama la fase y la magnitud del sistema. ¿Sale?
¿Cuánto puedo yo agregar en magnitud y cuánto puedo agregar yo en ángulo antes de volver inestable mi sistema? Esa es una de las preguntas más interesantes, ¿no? Ustedes tienen el motor y el fabricante les dice, la condición de operación para este motor es a 220 volts, por ejemplo, o a 127 volts si es una bomba casera, y la debes de trabajar durante 20 minutos, en intervalos de 20 minutos. Si tú no respetas esas condiciones, puedes dañar el equipo. ¿Por qué? Porque si tú le metes más voltaje, a lo mejor lo aceleras, pero le vas a dar en la torre, porque lo metes a este lado, al lado inestable, y físicamente me representa que vas a quemar el devanado del sistema. O si lo trabajas por más de 20 minutos, también lo mandas a una condición de inestabilidad, porque con la temperatura y el incremento afectas el barniz que cubre el devanado y que a la postre te van a poner en corto el sistema y te lo van a dañar, ¿no? Entonces también lo mandas al lado inestable de su operación. Lo importante es manejar esos dos conceptos, cuánto de magnitud y cuánto de ángulo puedo yo meterle al sistema antes de dañarlo. Eso no lo vamos a ver con el criterio de Routh-Hurwitz, porque eso se llama estabilidad de tipo relativa. Cuando veamos los conceptos de respuesta en frecuencia, diagramas de Bode, de Nyquist y de Nichols, les voy a enseñar a calcular lo que es la estabilidad relativa. Y entonces en la estabilidad relativa me van a decir, el sistema es estable y tiene tanto de magnitud o tanto de fase que yo puedo agregarle antes de volver inestable mi sistema. ¿Sale? Y esa es una condición que nos interesa, porque ya una vez que supimos que el sistema es estable, quiero saber cuánto puedo modificarlo para llevarlo a la respuesta que yo estoy buscando. Y entonces diseñar mi sistema de control dentro de ciertos parámetros para evitar inestabilizar el sistema. ¿Sí me doy a entender? El criterio de Routh-Hurwitz lo único que nos va a decir de forma absoluta es si el sistema es estable o no, pero no me va a hablar nada de magnitud ni me va a hablar nada de ángulo. Me va a decir, pues tu sistema es estable. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Está acá? No sé, pero tu sistema es estable. Si tú quieres saber en qué posición están los polos y los ceros, pues hay que ver lugar geométrico de raíces o hay que analizar la estabilidad relativa del sistema. Y para la estabilidad relativa necesitamos los diagramas en respuesta en frecuencia, que es uno de los temas que tenemos que ver también en este curso. ¿Sale? Ahorita solamente nos vamos a basar en la estabilidad absoluta. Es decir, me va a decir si todos los polos están del lado izquierdo. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero todos los polos están del lado izquierdo. ¿Vale? Sí queda claro el concepto de estabilidad absoluta, el criterio de Routh-Hurwitz, lo que nos va a decir. Solamente nos da la estabilidad absoluta del sistema. Nos indica que todos los polos están del lado izquierdo. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero están del lado izquierdo. No me dicen si son reales, no me dicen si son complejos conjugados, no me dicen nada. Lo único que me da de forma absoluta es que el sistema es estable, porque sus polos están del lado derecho. Chin, yo pensé que me iba a llevar 20 minutos y ven, ya llevo casi una hora. Pero bueno. El criterio de Routh-Hurwitz nos dice que el polinomio característico o que el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado o de lazo abierto, ahorita estamos manejando todo en lazo abierto, debe de ser expresado como un polinomio. Cuando nosotros tenemos polinomio de segundo orden, polinomio de tercer orden, muchas veces no tiene chiste aplicar el criterio de Routh-Hurwitz. ¿Por qué? Porque un polinomio de tercer orden, pues lo puedo yo factorizar, ¿no? Manualmente. Y si tengo MATLAB, pues factorizo el polinomio de cualquier orden. Pero ya para polinomios de alto orden factorizados a mano, ya se complica. Entonces ahí lo que entra es el criterio de Routh-Hurwitz, que me permite trabajar con un polinomio de alto orden para determinar la estabilidad absoluta de un sistema. ¿Sale? Ya con el manejo de MATLAB y con la raíz y con las calculadoras actuales, pues ya no tiene chiste de determinar la estabilidad de un sistema a partir del criterio de Routh-Hurwitz, les soy honesto. ¿Por qué? Porque ya simplemente meto mi polinomio de alto orden en mi calculadora y me da las raíces, lo meto en MATLAB y me da las raíces. Sin embargo, para determinar cruces de raíces dentro del lugar geométrico se ocupa, para determinar las ganancias máximas críticas del sistema también se ocupa en la sintonización de controladores. Entonces, no solamente se puede determinar la característica de estabilidad absoluta, que es su función principal, sino también puede ser una herramienta que me permita calcular ciertos valores de interés para un sistema. Por eso es importante que lo manejen, no solamente por el criterio de estabilidad, que yo creo que eso ya quedó obsoleto. Con las calculadoras actuales y con el programa de MATLAB, pues pueden determinar ustedes lo que quieran. Con el comando root, pues se sacan las raíces del polinomio de cualquier orden, ¿sale? Y algunas calculadoras muy poderosas, pues también les permite sacar las raíces sin ningún problema para polinomios de alto orden. Sin embargo, el criterio les va a servir como herramienta para hacer cálculo de otros valores
que se ocupan en otros temas más adelante. En control 2 van a ver esa parte del lugar geométrico de raíces. Y aquí en control 1 nos va a permitir determinar la ganancia máxima antes de inestabilizar el sistema. Relacionado o en conjunto con lo que es diagramas de Bode, vamos a poder determinar ese tipo de ganancias, ¿sale? Entonces, ¿se sigue ocupando? Sí. ¿Tiene aplicaciones? Sí. Quizá la aplicación principal, que era la estabilidad absoluta para determinar la estabilidad del sistema, ya no sea lo más importante. Sin embargo, se sigue ocupando, ¿sale? Yo lo voy a manejar ahorita para determinar la estabilidad, pero más adelante van a ver cómo lo voy a manejar en el concepto de determinación de los valores máximos de la ganancia de estabilidad en el diagrama de Bode. Ahí lo vamos a estar manejando también, ¿sale? Bueno, primero tengo que tener el denominador de la función de transferencia de lazo abierto o de lazo cerrado en forma de un polinomio. Después, poner todas las potencias de S. Si no las hay, se pone coeficiente de 0 y S a la potencia faltante. Es decir, se va a establecer una tabla, ahorita se las explico. Y punto número 2, se construye la tabla de Routh-Hurwitz. Es así de simple, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la tabla de Routh-Hurwitz a continuación. Ese acero debe de estar de este lado alineado. Lo que voy a hacer es establecer mi polinomio de alto orden de forma descendente. Tengo S a la n y voy bajando en potencias hasta llegar a S a la 0. Y las dos primeras filas son las que me van a permitir establecer todos los coeficientes que componen al polinomio. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 1, 2, 3, 4, 5 términos, me quedaría de la siguiente manera. Primero pongo el polinomio de S a la n, que sería A a la n. Después, en la parte de abajo, pongo el siguiente coeficiente, que sería A a la n menos 1 de S a la n, que sería este coeficiente. Y ya no me voy a seguir hacia abajo, sino me voy a cambiar de fila y voy a poner ahora el siguiente coeficiente de la potencia de S a la n menos 2, S a la n menos 3, me cambio de columna S a la menos 4, S a n a la menos 5, hasta S a la n menos 1, ¿no? Y después me quedaría S a la n menos m, y después me quedaría S a la 0. Ya que tengo las dos primeras filas llenas con los coeficientes del polinomio, entonces empiezo a calcular con la siguiente fórmula los demás elementos. Por ejemplo, para la tercera fila en su primer elemento, voy a tener la siguiente fórmula. El primer coeficiente en la posición de la tabla de la segunda fila, que sería aquí a n a la menos 1, va a ser mi pivote. La fórmula me dice que el pivote por su elemento diagonal menos el elemento que está arriba del pivote por su elemento diagonal sobre el pivote va a ser el valor obtenido para la siguiente posición en mi tabla de Routh-Hurwitz. Para la siguiente fila, cambio el pivote, mantengo el pivote y cambio la columna. En lugar de tener la segunda columna, ahora me voy a ir a la tercera columna. Todos los coeficientes que hagan falta para las potencias de S, si no los tengo en mi polinomio característico, los voy a completar con el valor de 0. Y entonces aquí lo que voy a hacer para mi siguiente elemento es mantener mi pivote, el pivote por su diagonalmente opuesto, menos el elemento de arriba del pivote por su elemento diagonalmente opuesto, sobre el pivote me va a dar la siguiente posición. Y así me voy llenando precisamente la tabla cambiando el pivote. Para el primero este era el pivote, para la cuarta columna el pivote va a ser para abajo y así sucesivamente. Parece más complicado de lo que es. Cuando lo vemos ya aplicado, van a ver que ya está limitado y entonces puedo entender la fórmula, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo de aplicación y de ahí ustedes me dicen si no quedó claro y lo volvemos a explicar, y con lo que los voy a mandar a leer yo creo que debe de quedar claro el concepto, ¿sale? Fíjense. El criterio dice lo siguiente: el sistema va a ser estable si todos los elementos de la primera columna de la tabla son positivos. Ahora, cualquiera de los coeficientes es 0 o negativo en la presencia de por lo menos un coeficiente positivo, hay una raíz o raíces imaginarias, o que tienen partes reales positivas, por lo que el sistema no es estable. Si solo interesa saber la estabilidad, no es necesario desarrollar todo el sistema. Es decir, cuando ustedes terminen de llenar la tabla, se van a fijar en la primera columna. Si los coeficientes de la primera columna todos son del mismo signo, ya sean negativos o positivos, pero todos son del mismo signo, quiere decir que no hay raíces del lado derecho del sistema. Por lo tanto, el sistema es totalmente estable. Si alguno de los
los coeficientes hay un cambio de signo, es decir, si AN es negativo y AN-1 es positivo, entonces quiere decir que ahí en ese cambio de raíz, de signo, perdón, hay una raíz negativa, ¿vale? Y dependiendo del número de cambios de signo, va a ser el número de raíces que voy a tener o de polos que voy a tener del lado derecho de la tabla, del eje imaginario, y por lo tanto es el número de polos que están del lado derecho del plano imaginario, del plano ese que estoy manejando, ¿no? Y es el número de polos que son inestables. No sé si me di a entender. Por ejemplo, AN es positivo, AN a la -1 es negativo, y luego el siguiente, que sería este coeficiente, vuelve a ser positivo. De aquí a acá hubo un cambio y de aquí a acá hubo otro cambio. Quiere decir que entonces hay dos polos del lado derecho del plano complejo S. Y eso me indica que hay dos polos que me vuelven el sistema inestable. ¿Vale? Vamos a verlo aplicado, compañeros, para que lo entiendan. Permítanme. Sí, porque no guarda el cambio, quién sabe. Pero bueno, vamos a verlo aplicado. Por ejemplo, obtener la estabilidad absoluta del siguiente sistema. Y les doy el siguiente polinomio. El polinomio es de cuarto orden. 5s cuadrada más 6s cúbica más 2s cuadrada más s menos 8 igual a 0. ¿Sale? Lo que voy a hacer es primero establecer o construir la tabla de Routh-Hurwitz. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, establezco las potencias de S desde la mayor hasta la menor para mi polinomio. En este caso, ¿cuáles son las potencias que tengo? Yo creo que aquí lo más adecuado va a ser tener el polinomio. Fíjense, el polinomio que estoy manejando es este, ¿no? 5s cuarta más 6s cúbica más 2s más s menos 8 igual a 0. Si yo establezco mi tabla, voy a tener s cuarta, s cúbica, s cuadrada, s a la 1 y s a la 0. Y en las primeras dos filas voy a llenar lo que son los coeficientes de mi polinomio. Para s cuarta tengo 5, para s cúbica es 6, para s cuadrada es 2, para s a la 1 es 1, para s a la 0 es menos 8. Y el término o esa columna la termino de rellenar con el valor de 0 porque ya no tengo más elementos. ¿Sí me doy a entender hasta ahí, compañeros? ¿O no? Solamente esta parte, estas dos filas. ¿Sí quedó claro cómo acomodé esos coeficientes y por qué los acomodé de esa manera? ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, Sí, Omar. ¿lo podría volver a explicar? Perdón. Ok, déjame conectar la tablet pencil para tenerlo. Espérame. Ahí está. Ok, fíjate, Omar. Tengo ahí lo que es mi polinomio. Mi polinomio me dice que es 5s a la cuarta más 6s cúbica más 2s cuadrada más s menos 8. Esto es igual a 0. ¿Sale? Entonces voy a empezar a acomodar lo que es mi tabla de Routh-Hurwitz. Empiezo por el exponente de mayor orden del valor de s, que es s cuarta, s cúbica, s cuadrada, s a la 1 y s a la 0. ¿Estás de acuerdo? S cuarta, s cúbica, s2, s a la 1 y s a la 0. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, los coeficientes de este polinomio los voy a acomodar en las dos primeras filas. Si fuera una s cúbica quinta, entonces tendría s quinta y s cuadrada y s cuarta. En esas dos filas voy a empezar a acomodar todos mis coeficientes. No puedo pasarme de esos coeficientes, de esas dos filas. ¿Sale? Okay. Sin importar cuál es el orden, solamente las dos primeras filas de la columna, de la tabla, van a ser las que voy a acomodar todos los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Dime. Sí, es donde tenía duda, de hecho, en cómo se acomoda eso, pero ya le entendí. Ahora fíjate que este 5 es el que estoy acomodando en la primera posición, 5 de S cuarta. Me voy a la siguiente posición, 6 de S cúbica. ¿Sale? Sí. Luego vendría el coeficiente de S cuadrada, pero ya no lo voy a poner de forma vertical, sino lo voy a cambiar directamente de columna. Vendría el coeficiente de S cuadrada, que es 2, el coeficiente de S a la 0, que es 1, de S a la 1, que es 1, y el coeficiente de S a la 0,
cambio de columna y me quedaría el coeficiente de SL a 0. Y para llenar la columna agrego un 0. ¿Sale? Ok. Si tuviéramos, por ejemplo, no sé, 10 S sexta más 3 S cuarta más 2 S cúbica más 8 igual a 0, ¿cómo quedaría la tabla de Ruth Hurwitz en su primera columna? Quedaría S sexta, S quinta, S cuarta, S cúbica, S cuadrada, S a la 1 y S a la 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo quedarían acomodados los coeficientes? Sería 10. 10, Abajo sería, en ese caso sería 0, ¿no? 0, porque no hay potencia para No hay S quinta. quinta, Ahí ya sería 3. 3, Abajo 2. 2, Ahí serían las dos, serían 0, ¿no? 0 y 0, porque no hay S cuadrada, ni hay S a la 0, ni S a la 1, Y 8 y 0. 8 y 0. Ya. Y a Ya, partir ya. de ahí empiezo a hacer el llenado de la primera columna. ¿Sale? Ujú. ¿Problemas, compañeros? No, ya no, profe. No, Gracias. ya ¿Todo no. bien? ¿Sí quedó claro? Ya quedó claro. Porque lo voy a borrar. Sale. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios, claro está, para que lo hagan, ¿no? Pero bueno, sería la forma en la que quedaría llena la tabla. Ahora, ¿cómo vamos a sacar todos los elementos de la primera columna? Eso es lo interesante. Voy a tener para la tercera columna los elementos de la tercera, perdón, de la tercera fila, voy a tener como referencia el coeficiente de S a la 3. Este va a ser mi pivote, ¿sale? Este va a ser mi pivote. ¿Qué es lo que me dice la tabla? Para calcular el primer coeficiente voy a tomar el pivote y multiplicarlo por su elemento diagonalmente opuesto de la segunda columna. Entonces sería 6 por 2, 12, menos el elemento que tengo arriba del pivote multiplicado por su elemento diagonal, que sería 5 por 1, me daría 5. Entonces tendría 12 menos 5 entre el valor del pivote. Por eso me queda aquí el 6. Y eso me va a dar 7 sextos. ¿Sale? Con signo positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿De dónde salió el 12? Del pivote El multiplicado por su pivote. elemento diagonal, ¿no? Ujú. Menos el elemento que está arriba del pivote por su elemento diagonal de la siguiente columna. Y ahí me da el 5. Ahora, me voy a cambiar de columna. Ya no va a ser la columna 2, sino me voy a ir a la columna 3. Y hago el mismo procedimiento. El pivote sigue siendo el mismo. 6 por menos 8, menos 48. 5 por 0, 0. Sobre el pivote, que es 6. Y fíjense que ahí me va a dar un valor negativo, menos 8. No me importa porque a mí me interesan los coeficientes de la primera columna, no los demás coeficientes. Mientras yo no tenga un cambio de signo en los elementos de la primera columna, no debe de haber raíces negativas. Fíjense que aquí tengo 5, 6 y el siguiente elemento es 7 sextos, positivo. Entonces quiere decir que el sistema hasta aquí tiene todos sus polos del lado izquierdo y puedo trabajar con él. Ahora, ¿cómo calculo los elementos de la cuarta fila? El pivote ya no va a ser 6, el pivote lo voy a cambiar a la parte de abajo. Entonces va a ser ahora 7 sextos, ¿de acuerdo? ¿Y qué me dice la regla? El pivote por su elemento diagonalmente opuesto menos el elemento arriba del pivote por su elemento diagonalmente opuesto sobre el pivote. Entonces serían 7 sextos que multiplican a 1, pues me dan 7 sextos. ¿Están de acuerdo? Sí. Menos el elemento que está arriba del pivote, que es 6 por su elemento diagonalmente opuesto, menos 6 por menos 8. Me va a dar menos 48. Por el menos me da 48. Si lo convierte en todo a sextos y todo eso dividido entre el pivote, me va a dar 295 séptimos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, para los elementos de la tercera columna con la tercera fila ya no tengo elementos, entonces le voy a poner un 0 aquí. No lo puse, pero hagan de cuenta que ahí hay un 0, ¿no? Un 0 ficticio. Aquí es un 0, porque ya no tengo más elementos, entonces complemento columnas con valores de 0. Para calcular el siguiente elemento, ¿qué hago? Este pivote, cambio de columna. Ahora va a ser 7 sextos por 0 menos 6 por 0. ¿Cuánto me da? 0, ¿no? 0 entre el pivote, pues me da este 0. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok.
Y ahora continúo con el elemento de abajo. Mi pivote ahora ya no va a ser 7 sextos, sino lo cambio a la parte de abajo. Ahora, el pivote va a ser 295 séptimos por menos 8, menos 7 sextos por 0, que me da 0. Entre el pivote, que es 295 entre 7. Se eliminan los 295 séptimos y me queda solamente el signo de menos 8. Fíjense que el primer coeficiente es 5 positivo, 6 positivo, 7 sextos positivo, 295 séptimos positivo, y el último elemento es menos 8. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no es estable, porque de S1 a S2 en los coeficientes hay un cambio de signo, y por lo tanto las raíces del sistema me indican que tienen un polo del lado derecho del sistema. No sé dónde, pero hay un polo del lado derecho. Por lo tanto, el sistema ya no es estable y ya no puedo trabajarlo con teoría de control clásico. ¿Sí me di a entender? Sí. A eso se refiere el criterio de estabilidad absoluta. Me indica que hay un cambio de signo, me indica que hay una raíz o un polo del lado derecho del sistema. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero hay un polo. Y entonces, de forma absoluta, el sistema ya no es estable. ¿Y vas a preguntar algo, Omar? Sí. Sí, ese le queda menos de un